Bienvenidos y bienvenidas al podcast de recursos humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Carlos Piera, cofundador y CEO de Delivering Happiness. Delivering Happiness es una consultora con clientes en todo el mundo que ayuda a las empresas a transformar sus negocios a través de las personas, creando entornos donde cualquiera pueda dar el máximo de sí mismo. Con Carlos vamos a descubrir cómo podemos definir la cultura de nuestra empresa. Además, también vamos a determinar cuáles son los procedimientos que tenemos que llevar a cabo para definir los valores que nos representan a nivel de negocio, pero también a nivel de personas. Y por último, vamos a hablar de las diferencias que existen entre propósito y visión de empresa. Así que vamos allá. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, claro que sí. No, muchas gracias por haber venido, la verdad es que es un placer tenerte, además es un podcast que llevamos tiempo planificando y que por una cosa a la otra, y no sé si son 6 meses, ¿no?, que hemos tenido que retrasar, pero al final nos hemos podido juntar. Lo bueno es esperar. Sí, lo bueno es esperar. Yo, Carlos, quería empezar por una pregunta que tal vez te hacen mucho, pero me parece muy interesante para ponernos a todos en situación, que es, seguramente muchas personas de recursos humanos deberían haber leído un libro, y si no lo han hecho, yo les recomiendo que lo lean, que es el de Delivering Happiness, de Tony Hsieh, que habla sobre la cultura de Zappos, cómo construyeron un negocio donde las personas desarrollaban su mejor versión, y casualmente el nombre de la empresa que fundaste es Delivering Happiness. Entonces, quería preguntarte un poco, o sea, ¿cuál es la relación entre ¿no?, el naming, por qué el libro se llama así y por qué vuestra consultora también? Pues mira, la verdad es que, el libro se llama así y la consultora así porque al final el 50% de las organizaciones es de Tony Hsieh y nos dio el beneplácito beneplácito y los recursos económicos iniciales para poder empezar, ¿no? O sea, al final yo lo conocí en 2010, agosto de 2010, un mes después de publicar el libro. Y bueno, él tenía otros millones de proyectos y yo cuando vi eso, que ya llevaba con el run en la cabeza varios meses, dije, ostras, tengo que montar esto. Hablé con él, me mudé a Estados Unidos y él me dijo, mira, junto con Jen Lim, que es la cofundadora, somos cofundadores, montad este tema. Al principio montamos retail, montamos un movement, montamos diferentes cosas y fue yendo, ¿no?, hacia la consultoría. La parte de retail se cerró, aunque tengamos merchandising todavía para dar y vender, y nos centramos mucho en cómo ayudar a las empresas a realmente no replicar Zappos, porque no hay que copiar nada, pero sí cómo coger los ingredientes que Zappos hizo y hacer lo mismo para tener el mismo éxito de ellos. Entonces, la relación es absoluta, viene de ahí. Y a una persona que no se haya leído el libro de Delivering Happiness, ¿cómo se lo resumirías o cómo se lo venderías para que realmente una persona de recursos humanos diga, ostras, me lo tengo que leer, ¿no? Correcto. Pues mira, cuando has dicho persona de recursos humanos, lo primero es persona, ¿no? Entonces, el libro le va a dar claves para ser más feliz él o ella, punto. Entonces, solo por eso ya vale la pena leerlos. Y además, persona de recursos humanos, para su rol le va a ayudar a entender cómo mejorar el employee experience dentro de su organización, cómo implementar elementos donde al final están muy vinculados a los procesos típicos de recursos humanos, y además le va a ayudar a posicionarse internamente como un partner estratégico dentro de su comité de dirección, dando mejores resultados a través de lo que es su rol, que es director de recursos humanos o director de people o llámale X, ¿no? Uno de los temas principales del libro, ¿no?, de Delivering Happiness, es el tema de la cultura de Zappos. Correcto. Que fue, por lo que nos explica Tony Hsieh, una de las razones que hizo que la empresa triunfara y después que fuera vendida a Amazon, no sé si por $1.000 millones de dólares. 1.200, sí. 1.200 millones de dólares. ¿Los trucos que nos dan en el libro, los trucos que Zappos aplicó en su cultura, son extrapolables a cualquier otra empresa? Los trucos sí son extrapolables, es importante adaptar el contenido. Te pongo un ejemplo real, ¿no? Me acuerdo de un cliente que me vino y me dice, es que estoy aplicando lo que he leído tanto de Zappos como de Google, ¿no? Todas estas empresas que lo hacen, ¿no? Y digo, ¿qué has hecho? Y dice, no, pues he creado Hot Dog Fridays. Digo, hombre, pero no puedes copiarlo. Y dice, no, es que en el ejemplo era Pizza Fridays. Digo, pero tú has analizado tu empresa, analizamos la empresa y la mitad de la gente era vegetariana. Entonces, ¿qué quiero decir? Es un ejemplo absurdo y muy superficial, pero si traspolamos exactamente lo que hizo Zappos a nuestra organización, puede ser que no funcione. Es una empresa de e-commerce, parte retail en Estados Unidos.
Si tú tienes nos ha pasado, tenemos clientes, un grupo de bancos en Rusia, no hay similitud, ¿no? Si me dices, no, es una empresa como, mira, un cliente nuestro, Wallapop, pues mira, dices, es e-commerce, tiene un punto de retail, aunque sea española, pero tiene ese puntillo, pues puede parecerse más. Entonces, sí se puede extrapolar, sí que los ingredientes son aplicables a cualquier empresa de cualquier sector, de cualquier país del mundo, pero primero entendamos muy bien qué empresa tenemos, qué gente tenemos, qué arquetipos de personas tenemos en la empresa y entonces apliquémoslo, porque si no podemos tener un desastre. O sea, tal vez las iniciativas, o sea, te tienes que quedar con la estrategia que utilizaron, pero las iniciativas las has de adaptar Correcto. a las personas que tienes en tu organizazación. Y utiliza tus personas para que las adapten ellos y ellas. O sea, ni siquiera tampoco nos pongamos toda la responsabilidad al director o directora de recursos humanos. O sea, está demostrado que el Collective Intelligence es mucho mejor que el Expert Intelligence. O sea, haz un poco de crowdsourcing dentro de tu empresa. Tu gente te va a dar las mejores ideas. Tú eres el facilitador, el moderador, el coordinador. No tienes que ser el cerebro de todo. Es agotador. Sí, no. Además, si te dejas ayudar, seguramente estas personas tienen mucha más información de lo que quieren las personas con las que trabajan. Y estarán con mucho ellas. más involucrados el día que pongas en marcha la idea, porque la idea es suya. No tuya. Y han participado en todo el desarrollo. Es que está clarísimo. Es fundamental. ¿Y cuál les dirías? Porque ya que tú has trabajado con muchísimas empresas, entiendo, de muchos sectores, y además tenías relación directa con Tony Hsieh, ¿cuáles dirías que son las características fundamentales que hicieron que la cultura de Zappos triunfara y tal vez destacara también en un contexto, entendemos, donde el e-commerce en ese momento justo estaba despegando, porque Internet pues, había aparecido hacía relativamente pocos años? ¿Cuáles fueron aquellas características que realmente hicieron que la empresa hiciera pop, ¿no? y pudiera petarlo? Pues mira, yo te diría, lo pondría en dos buckets, ¿no? O sea, el primero es el qué y luego es el cómo, ¿no? En el qué hay 5 elementos claves que son fundamentales, 2 estratégicos y 3 más operativos. Los 2 estratégicos es tener clarísimo un propósito superior, es decir, ¿por qué tu negocio existe? ¿Qué valor estás aportando a la sociedad? ¿Cómo trasciende? Y no es darle beneficios a los accionistas. Si ese es tu propósito, eres caduco, ya te lo aviso ya. O no has descubierto el propósito real que tiene tu organización. Entonces, ¿qué propósito tiene tu organización? Y cómo este propósito se linka con los propósitos de tus empleados, ¿no? Es fundamental que la gente entienda por qué se levanta cada mañana a trabajar y por qué en esa empresa. Segundo elemento estratégico es la parte cultural, los valores. Es decir, ¿qué valores nos definen? Y esto no es un proceso fácil, porque tendemos a ir a los valores más estándares de, no, trabajo en equipo, excelencia, agilidad y flexibilidad. ¡Qué guay! ¿No? Entonces, porque todo el mundo quiere esos valores. Pero ¿cuáles nos diferencian? ¿No? O sea, puede ser una empresa más de sanidad, pues oye, la salud para que a nosotros es importante. Una empresa más deportiva, ostras, la competición a que a nosotros es importante. Una agencia de comunicación, ostras, la creatividad es más importante, ¿no? Entonces, ¿qué valores nos diferencian? ¿Y cómo se alinean los valores personales a los organizacionales? Fundamental esa alineación, y ahora veremos el por qué en el cómo. Y luego 3 elementos más operativos, que son más de la ciencia y la felicidad, que puede sonar un poco happy flower, pero es lo que es, que está demostrado que aplica siempre. Y es, 1, sensación de control, es decir, que la gente sienta que toma las riendas de su trabajo, tiene autonomía, ahora se habla mucho de ownership, ¿no? De autonomía en este sentido. Y ojo, depende de los niveles, se puede más o menos autonomía, pero sí ir en la dirección de la toma de control, lo que hace la vida más fácil de los líderes. Los hace más líderes y menos managers, ¿no? Que eso es importante. 2, sensación de progreso, es decir, cómo ayudamos a las personas a sentir que evolucionan. Y hay muchas formas, podría estar una hora hablando solo de este elemento, de cómo se evoluciona, o planes de carrera, o planes de formación, o escalas salariales, lo que sea, pero sentir que yo avanzo, ¿no? Y el último, pero más importante, la conectividad. Teníamos aquella frase famosa de los antiguos, ¿no? Es que la amistad y el trabajo están separadas. No hace falta tener amigos, pero sí que es verdad que las conexiones, las relaciones reales en el entorno laboral hacen que tú quieras ir al trabajo, que tú te comprometas, ni siquiera con la empresa, con tus compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, estos 5 elementos es el qué. El cómo es fundamental y es, esa alineación que decíamos de los valores o de toda la estrategia corporativa con la gente es clave. Delivering happiness no quiere decir no despedir a la gente. Si no hay alineación, obviamente tenemos que acompañar a la gente, darle oportunidades, lo que sea. Pero si al final no se alinean, hay que despedir por el bien de la organización, por el bien del grupo y por el bien de la persona, porque ahí no va a estar cómoda, ¿no? Entonces, el cómo es fundamental, cómo involucras a la gente, o sea, hay mucha serie de cómo, ¿no? Para hacerlo realmente realista, para hacerlo ágil, para hacerlo que tenga el impacto en el negocio, porque si no, implementamos estos 5 elementos, si realmente se convierten en elementos estáticos,
la cultura evoluciona, no es estática, va cambiando en función de lo que pasa en el mundo o lo que me pasa a mí como persona, ¿no? Entonces, tenemos que estar pendientes, entonces tiene que ser algo vivo. Entonces, por ejemplo, tienen que haber embajadores de cultura dentro de la organización para que esto esté vivo, para que si hay algún cambio tengamos un canal de comunicación, etcétera. El cómo es mucho más complejo de explicar, ¿no? Porque hay muchas particularidades y el contenido de las iniciativas que decías, pero sería un poco así. Ostras, vale, o sea, casi necesitaba papel y boli, me apunto como muchas cosas, porque además son todas como, has comentado como 3 cosas súper básicas y que creo que son claves. Uno es el tema del propósito, que decías, ostras, si tu propósito como organización es ganar dinero, déjalo porque no vas a conectar bien con las personas, ni con tus trabajadores, ni con tus clientes, ni con nadie. Y es que justamente hay una obra de Simon Sinek, que bueno, es un nombre que siempre aparece, que ¿cuál es? Es la de Juego Infinito, que él define cuáles son las 5 características que ha de tener lo que él llama una causa justa, que no deja de ser un propósito. Y una de ellas es que el propósito ha de buscar el bien de los demás, no el bien propio. Por lo tanto, por definición, si tu propósito es ganar dinero, no es un propósito viable para una organización porque no estás aportando nada ni a la sociedad que te rodea, ni a tus clientes, ni a tus empleados. Es un objetivo, ojo, necesario. Las facturas se pagan con dinero, no se pagan con happiness las facturas. Y los sueldos, te puedo asegurar que un empleado, si le dices a final de mes que le vas a pagar con abrazos y con felicidad, se va a ir. O sea, que el dinero, o sea, claro que hay que ganar dinero, pero no es el fin último. No puede ser tu fin último. Es como, pero y a nivel personal también. No, mi fin último como persona no puede ser ser multimillonario. ¿Cuántas historias de multimillonarios conocemos que una vez tienen sueldos X o millonadas X y tienen una infelicidad absoluta, están vacíos por dentro y de hecho cometen en algunos casos pues cosas que les quitan la vida? Y yo es que una de las analogías que utilizo para esto del propósito es como el propósito de un coche no es quemar gasolina, es llevarte a un sitio determinado. La gasolina es lo que necesitas para llegar allí. Correcto. Yo creo que en el mundo empresarial el propósito es ese lugar deseado al que tú quieres llegar y el dinero es la gasolina que vas a ir quemando para poder llegar allí y que naturalmente necesitas, porque si te quedas sin, naturalmente el negocio desaparece. Si me permites, te voy a corregir y con todo. Por favor. Cuando has dicho propósito del sitio que quieres llegar, me atrevería a decir es un sitio que no puedes llegar nunca. Inalcanzable. Inalcanzable. Porque si no se convierte en una visión. Y por eso hay que diferenciar propósito de visión. Una visión de negocio puede ser convertirme en la empresa con más market share del mercado, independientemente del dinero. Genial. Y eso es una visión alcanzable potencialmente. El propósito es el día que tú... O sea, un propósito bien definido es aquel que si tú desapareces, habrá alguien más que cogerá el testigo y seguirá el mismo propósito que tú, ¿no? Si Greenpeace mañana desaparece, seguro que habrá otra organización que luchará por lo mismo que Greenpeace, ¿no? Etcétera. Entonces, ese propósito, Matthew McConaughey tenía una parte de sus Oscars que decía, ¿quién es tu héroe, no? Y mi héroe soy yo en 10 años. Y le preguntan, ¿no? Al cabo de 10 años, ¿ya eres tu héroe? Y dice, no, mi héroe siempre seré yo en 10 años. Porque es alguien que persigo, pero nunca yo seré. Porque me permite seguir mejorando y seguir luchando por lo que creo, ¿no? El propósito hace un poquito como horizonte, ¿no? Que tú intentas siempre llegar allí, pero siempre va a estar al final de todo. El propósito es el horizonte, exacto. Y esto es la potencia que tiene un propósito, porque te va a determinar muy bien qué acciones necesitas para llegar allí y cuáles nunca tienes que hacer porque no están alineadas, y siempre te va a dar nuevas ideas porque hay muchas formas de llegar, o de llegar, ya me entiendes, de caminar hacia un propósito. Entonces, esto mola mucho. Después, otro de los temas que has comentado, que además yo ya venía con la idea de preguntarte algo en esta línea, era el tema de los valores, que parece, ¿no?, que siempre en las organizaciones los valores es algo que tenemos que definir, pero parece que los definamos como si esto fuera un business plan, que lo preparamos en una sala solos, ¿no? El CEO y el director financiero desarrollan los 5, los presentan a la organización y te dicen, tú has de tener estos valores y aquí te apañas. Y nos damos cuenta, y yo que me relaciono mucho con personas de recursos humanos, con profesionales, ya sean responsables de selección, directores de recursos humanos o lo que sea, me dicen muchas veces la preocupación que tienen de ver que los valores de su compañía no se viven realmente. Entonces, mi pregunta, porque además yo cuando ya te conocía de antes, pero cuando fui a un evento de recursos humanos y tú estabas allí, que estabas haciendo una charla sobre cómo desarrollar todos los valores de una compañía y, por ejemplo, hiciste como unas dinámicas de grupo muy chulas donde se ponían encima de la mesa, no sé si había más de 100 valores, y claro, todos los valores son súper chulos y todos querríamos tener todos los valores que había encima de la mesa, pero hay que definir los que nos representan a nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer desde recursos humanos, desde la organización,
para que la gente viva los valores de la compañía y no sea solo algo que escribimos en las paredes, que lo tenemos súper guay ¿no? en las paredes de nuestra oficina, y que realmente pues pensamos y lo vivimos de esta manera. Pues mira, al final es para conseguir eso que comentas, o tienes un montón de Grouchos Marx, que si tengo estos valores y no te gusta tengo otros, entonces adaptar a los que le ponga el CEO. La forma de definirlos es muy importante diferenciar valores personales de valores de negocio, ¿no? Y por eso la complejidad, y por eso la gente que define valores en un workshop de media hora o de media mañana en una oficina no funciona, porque realmente te estás dejando muchísimos elementos. Tienen que partir de los dos elementos. ¿Qué valores tiene mi gente? ¿Vale? Que nos representa. Y tu gente te va a decir qué valores representan al negocio. Entonces, que parta de ellos. Uno, que se alineen con sus valores personales, ¿sí? Vale. Y luego que se alineen con los valores de negocio. Podemos tener un CEO delante que diga, no, es que a mí me da igual los valores que tenga mi gente. Vamos a poner el caso, ¿no? Que seguro que lo hay. Que es muy lícito, y es muy lícito. Me da igual los valores de mi gente, yo tengo claro que mi negocio quiero que tengan estos valores. Está muy bien, es una empresa familiar, es mía, soy el 100% del propietario y punto. Fantástico, pero entonces el proceso es al revés entonces. Vamos a hacer solo preguntas a la gente, involúcrala igual, de qué valores crees que tiene que tener el negocio. Pero luego te vendrá un trabajo de ver si la gente está o no alineada a esos valores. Si no está alineada, ver si se puede alinear, y si no se puede alinear tendrás que hacer probablemente una limpia y una sustitución. Gente que no está alineada, pues obviamente acompañarla a sitios donde no esté, o que busquen otro sitio donde esté alineada, y encontrar y atraer talento que esté alineado. Entonces, es muy lícito empezar por el negocio y obviar los valores personales. Pero en algún momento del journey, sea el inicio o sea el final, los valores personales y los del negocio tienen que estar alineados. Si no, tienes una disfunción cultural brutal, tienes una esquizofrénica corporativa brutal, y entonces lo que hace falta es que hay disfunción y no funciona. Entonces tú tienes pósters en la pared, tú tienes unas máximas, unos principios por los cuales te gustaría ser regido, pero al final, ¿quién está dando servicio a tus clientes? No lo está dando el CEO. El CEO irá a comer con los CEOs de otras empresas, de sus clientes, pero el servicio está dándolo los empleados, el front office. Y al final, si ellos no viven esos valores, se los crean o no, los tengan o no los viven, y es difícil vivirlos sin tenerlos o creerlos, si no los viven, el cliente final no los va a percibir. Porque el empleado no los va a transmitir. Claro, es imposible, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta alineación. Insisto, el proceso de definición, hay muchas formas de llegar a ellos, ¿no? Y depende de la distribución geográfica, depende del tipo, si se trabaja en remoto o en persona, en la misma oficina, depende del sector en el que estamos, depende del tipo de target de cliente, depende de muchas cosas. Obviamente la forma de definirlo es diferente, ¿no? Y depende también el volumen. No es lo mismo definirlo a una empresa de 100 empleados, por mucho que estén distribuidos geográficamente, a una empresa de 130.000, que hemos tenido clientes con más de 300.000 empleados, ¿no? O sea, de hecho, nuestro mayor cliente fueron 715.000 empleados. Entonces, claro, evidentemente no es lo mismo. Y hay formas de hacerlo para hacerlo ágil, para hacerlo eficiente y para hacer una muestra suficientemente representable como para que sea la realidad del negocio, ¿no? Y luego, el otro elemento importante, aparte de la alineación, es integrarlo muy bien en los procesos. Hay un cliente, un banco muy conocido, que por respeto no diré el nombre, que sus valores será sencillo, personal y justo. Y sus procesos, sus productos, ya ni siquiera estamos hablando de cómo viene su gente, sus productos no eran ni sencillos ni personales, y lo de justos lo dejaría a cada uno, ¿no? Entonces, si no adaptas todas tus cosas, también procesos y productos internos en todos esos temas, también pierdes credibilidad ante el consumidor, ante el cliente final y, en definitiva, ante tu empleado. Entonces, es muy importante que tu cultura y tus valores se respiren en todas las cosas de tu empresa. Si no, tranquilo, acabarán siendo pósters en la pared muy guays. Es que, bueno, esto yo lo relaciono mucho con que, y lo has dicho tú, ¿no? Tal vez hay una mentalidad un poquito más old school, que es, vale, y también lo has comentado, es muy lícito, donde yo como empresa entiendo que esta relación con el empleado es puramente transaccional, donde pues yo pago un sueldo, ellos trabajan y yo decido pues cuáles son los valores, cuál es la cultura de la empresa, y lo decido todo, ¿no? Pero tal vez ahora, sobre todo las empresas como más modernas o que de nueva creación o que se están adaptando muy bien a los nuevos tiempos y a las necesidades que piden sobre todo los empleados, ven como esta relación con el empleado como algo que va mucho más allá. Correcto. Y han dotado a sus empresas, ¿no?, de propósito, lo han dotado de personalidad propia. Entonces, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo se produjo tal vez ese cambio de perspectiva por parte de la empresa, de decir, ostras, es que la relación con el empleado no es una transacción, sino que ha de ir mucho más allá? Correcto. Dos cosas. Para un punto es,
Cuando comentaba también que, por aclararlo a los oyentes, Sí. que era lícito que el empresario decidiera los valores o decidiera que quería empezar por los valores del negocio, en todo momento también creo que es importante, incluso ahora, involucrar a la gente. Quizás no preguntándole qué valores tienes tú, pero qué valores crees tú que el negocio debería tener, ¿no? Y esa es la diferencia, pero siempre involucrando, porque si no, luego lo de las ideas igual, o sea, perdemos... Bueno, si no va a haber mucha fricción entre los flipas, empleados, ¿no? entre el producto, seguramente, como decías, el caso del banco, y los valores que ha definido pues un CEO en una oficina, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, aclarado esto, ¿cuándo se empezó a generar este cambio? Siempre ha habido organizaciones que han creído en esto. De hecho, el fondo Parnassus o el fondo Stengel, fondos de inversión, llevan más de 50 años invirtiendo en empresas donde creen en esto, donde tienen un propósito superior, donde tienen una cultura compartida. Southwest Airlines lleva haciendo esto un montón de años. De hecho, fue de la única aerolínea que no tuvo pérdidas en la crisis del petróleo del 92 y que ahora no ha despedido ni un solo empleado y lleva... muchísimos años haciéndolo, ¿no? Y es un ejemplo en todo este sentido, ¿no? Y además que es una aerolínea low cost, porque si me dices, no, es que es una aerolínea solo de premium, te diría, hombre, con pasta, con recursos siempre es más fácil, ¿no? Es low cost, ¿no? Entonces, empresas de este tipo siempre han habido. Es verdad que se ha convertido en un movimiento mundial y la curva, ¿no? Quizás estos eran los early adopters, que como cuando hablamos de curva de cambio siempre hay un 16, creo que es por ciento de early adopters. El momento que hemos empezado a coger la masa crítica, que ya es el resto, y luego está el 16% de retractores, que es difícil de cambiar, esto te diría que empezó a pasar hace unos 10, 12 años. No me gusta decirlo así, pero sí es verdad que nos lo han dicho muchas revistas reconocidas y clientes, que Delivering Happiness ha sido uno de los pioneros, gracias a Zappos, ha sido uno de los pioneros en crear este movimiento. O por lo menos hacer que este movimiento sea mucho más conocido y empezar esta ola gorda, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos en España no había ni una sola consultoría sobre happiness, ni una. Y en el mundo pocas o ninguna, ¿no? Y hoy por hoy te pegas una piedra y sale alguna, ¿no? Lo cual la gente diría, hombre, entonces qué putada, ¿no? O sea, tienes competencia. Encantado. Cuando crees en un propósito, no tienes competidores, tienes compañeros de viaje, tienes más gente que va a llegar a más gente, porque además nosotros es imposible que lleguemos a todo el mundo. Claro, Entonces, cada vez también hay más clientes, por lo que es normal que haya no, más al revés. negocios. Nosotros hemos colaborado, yo he colaborado personalmente en compartir producto, en compartir el modelo de negocio con los que la gente llama competidores, y amigos míos me decían, pero ¿cómo compartes esto? ¿Te das la competencia? ¿Te va a ganar? Y en algún caso nos ha pasado por delante en algún concurso con un cliente. Mientras lo haga bien, yo feliz. O sea, de verdad que... Entonces, en este sentido, quizás te diría que hace 10, 12 años empezó. No estamos ni de lejos en el tipping point a nivel mundial, queda muchísimo camino por recorrer, porque sobre todo estamos en esa fase inicial donde mucha gente ha cogido este concepto y sigue tratándolo desde un punto de vista de marca, un punto de vista de branding, donde la fachada está trabajada muy bien en esta línea, pero la profundidad no tanto. Y no es una crítica hacia esas empresas, sé que la intención es pura, pero es que no es fácil llevar a cabo, tomar decisiones en base a cultura. No es fácil decirle a un profesional, a un comercial que le trae un 10% de la facturación de la empresa, te echo porque no vives acorde a los valores. No es fácil, porque pierdes quizás un 10%. Está demostrado que luego lo vas a ganar, o trayendo un talento que está alineado, o que la organización lo hace mejor. Pero da mucho miedo. Pero claro, no es fácil, no es nada fácil al director comercial echar a un comercial que trae un 10% de la facturación. Entonces, claro, ahí es donde quizás las empresas todavía están fallando a la hora de llevar a cabo. Y nosotros como Delivering Happiness en algunos casos también hemos fallado, porque te digo, no es fácil, es humano que al final priorices quizás el cash o priorices decisiones operativas a corto plazo por una creencia a largo plazo, ¿no? Bueno, es que en estos errores, aunque siempre tengamos en cuenta tema de cultura, valores, propósito, todos caemos en el error a veces de tomar decisiones porque ha habido un mes más malo que otro, porque vamos con el agua al cuello y tomamos una decisión que si las cosas fueran mejor, seguramente no tomaríamos. Correcto. Porque lo que decías tú, si naturalmente a nivel de cash nos va muy bien y tenemos algo que nos respalda detrás, tomar decisiones en este sentido tal vez es un poquito más fácil porque tenemos un colchón. Si este colchón es así de fino, muchas veces pues tal vez se priorizan cosas a corto plazo que afectan a largo plazo después a toda la estructura de la organización, ¿no? Totalmente. Y eso es contraintuitivo, ¿no? Muchas veces, porque justamente, yo soy navegante y siempre digo, la gente se la conoce en la tormenta, no en la calma, ¿no? Y entonces, justamente en ese momento de crisis es donde la cultura se pone a prueba.
Y donde se estresa, ¿no? Las pruebas de estrés llegan allí. Y es donde se tiene que demostrar, y de hecho, cuando tomas la decisión correcta en ese momento de crisis es cuando luego suele ir mucho mejor. Con un equilibrio, o sea, tampoco hay que volverse loco y de repente tomar una decisión que lleve tu empresa a la bancarrota a corto plazo pensando que... No, claro, o sea... Entonces, por eso digo que al final es humano, es como decir... ¿Quién va más al gimnasio? ¿El que está en forma o el que le sobran 10 kilos? ¿No? Dice, no, es que le sobran 10 kilos, debería ir más... Pero normalmente es al revés, ¿no? Entonces, pero tendríamos que cambiarlo. Justamente el que más lo necesita es el que más debería hacerlo. No, el que tiene el colchón probablemente es que ya no esté haciendo muy bien las cosas, ¿no? Entonces, hay ahí un binomio de factores que habría que tener en cuenta, pero bueno, es lógico y que tampoco nos flagelemos si en un momento dado decimos, oye, mira, soy consciente de que esta decisión la he tomado y probablemente si cojo el propósito y los valores debería haberlo tomado más así, la tomo a sano, como dice, hay una serie que me gusta mucho que no tiene nada que ver con esto, pero hace muchas cosas muy malas para sobrevivir, ¿no? Entonces hay un general que le dice, today we turn the page, tomorrow we do better, ¿no? Hoy pasamos página, mañana lo haremos mejor, ¿no? Y hay veces que hay que hacerlo así, aceptarlo, comunicarlo con claridad, sí, somos conscientes, lo hemos hecho por estas razones, mañana lo haremos mejor. Ojo, si encadenas muchas de estas, luego evidentemente no puede ser tampoco un justificante, ¿eh? Los valores, y quería hacerte otra pregunta, pero justo ahora que has dicho esto, entonces evolucionan con el tiempo. ¿Es algo que recomendarías cada cierto tiempo y cada cuánto ir revisando que realmente no se hayan actualizado o no hayan cambiado por otros? Porque claro, el negocio va cambiando, las personas van cambiando, la cultura va cambiando, son cosas que evolucionan, por lo tanto entiendo que los valores que tal vez tenemos hoy tal vez no sean todos los que teníamos hace 10 años, o sí que sería lo ideal. No, yo te digo, al final, si tienes bien, como decíamos antes en el cómo, ¿no? Si tienes unos buenos canales para poder mantener la cultura viva, sea a través de los embajadores, sea a través de un buen canal de comunicación interna, sea a través de un buen assessment de cultura anual o de forma semanal. Hay algunos, depende de la recurrencia que tú quieras darle, ¿no? Yo creo que la medición tiene que tener una recurrencia activa, ¿no? La medición no quiere decir el cambio. Yo no cambiaría personalmente por mi experiencia, depende también del tamaño de la organización, yo no cambiaría en ningún caso una cultura, unos valores en menos de 12 meses. No, en ningún caso, ¿no? A no ser que de repente entre un fondo de inversión, justo después de 6 meses después de la definición y hagamos un boom de crecimiento inorgánico porque tenemos que crecer en diferentes mercados y hemos pasado de una empresa de 50 personas, como hay muchísimos casos, en un año a empresa de 500. Donde, claro, sería el caso de Factorial. Seguramente también que ha crecido en 2 años de 60 empleados, ahora no sé si son más de 500, 600 ya. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en un caso así, quizás sí que pues podemos, pero también te digo, habría que revisarlo y ver de qué manera. También te digo, si en ese crecimiento hemos fichado en base a los valores que habíamos definido, pues probablemente tal vez no haga falta, ¿no? Entonces, pero sí que tener esos indicadores, ¿no? De forma constante, es como subirse la báscula, ¿no? O sea, ¿cada cuánto tengo que hacer dieta? ¿Me subo la báscula una vez al año? No, te va subiendo de vez en cuando, una vez al día, a la semana. Y cuando de repente dices, uy, hay un pico, pues oye, pues durante 2 semanas voy a currármelo un poco más, ¿no? Entonces te vas midiendo. Entonces yo, menos de un año, difícil, porque si no también estás mareando mucho a la gente y entonces puedes crear un poco de confusión, ¿no? De confusión, a no ser que haya un cambio también de negocio. O sea, por ejemplo, Vicio en este sentido, en su día estaban apostaban por las tapas, apostaban por las pizzas y por las hamburguesas, y luego fueron cerrando el vínculo y el círculo a solo hamburguesas, ¿no? Porque era lo que... Entonces, si también haces un cambio de negocio absoluto, probablemente también necesites un cambio de cultura. En este caso, siempre era en torno a la restauración y al delivery, ¿no? Pero bueno, o sea, o si de repente empiezan a haber un montón de restaurantes y ya no solo tienen entregas, sino que también tienen restaurantes, probablemente la cultura cambie completamente, porque el servicio es otro completamente. Entonces, hay que ir poniendo el termómetro. Vale. Pero entre 1 año y 3 años, más o menos, vale, potenciales cambios. Puede ser que dure 10, ¿eh? O sea, sin problemas. Y que sería lo ideal y que sería... Tampoco sería muy real, ¿eh? ¿No? Si en 10 años no has hecho algún cambio... quizás no hace falta hacer un cambio de 180 grados, pero si en más de 5 años no has hecho retoques importantes en la cultura, es que tal vez no lo estás midiendo porque bien. El mundo ha cambiado seguro, tu organización ha cambiado seguro, y entonces probablemente tu cultura debería adaptarse. Vale, y mira, justamente ahora has sacado un tema que es el tema de la hostelería, ¿no? Yo tal vez veo que el sector de la hostelería es uno de los que les cuesta más o que les ha costado adaptarse a todo esto de que hablábamos del tema de definición de cultura, definición de valores, definición de propósito, pero aún así, pues hay ciertas organizaciones que destacan, ¿no? Y que sí que han puesto muy en valor todos estos temas. Y tal vez uno de los ejemplos podría ser Starbucks. Entonces, mi pregunta es, ¿necesitas ser una gran empresa con grandes recursos para
definir todo esto o no hace falta? No, no hace falta en absoluto. De hecho, en una entrevista a Tony Hsieh le decían, ¿tú cambiarías algo de tu journey en tema de cultura? Dice, sí, cambiaría algo. Hubiese empezado cuando éramos 5 empleados, ¿no? O sea, y te lo dice clarísimamente. Entonces, lo que pasa ¿qué pasa? Intuitivamente, cuando eres una startup pequeña o un restaurante que tienes 10 empleados, ¿no? Pues parece ser que al final la cultura se crea sola, ¿no? Porque al final somos como una familia, ¿no? Sí. Y es cierto en parte, porque al final, como estás tan en contacto con esa gente, porque es un grupito pequeño, pues se contagia la cultura actual. Y si no encajas en esa cultura actual, que suele ser la del dueño, o la de los dos fundadores, ¿no? O el dueño del restaurante, los fundadores, si no encajas, como somos pequeños, te vas a ir rápido. Pero ¿qué pasa? Que cuando creces, pierdes el contacto. O sea, estoy convencido que incluso en Factorial, ¿no? El CEO de Factorial y los fundadores de Factorial, cuando eran un grupito de 15, 20 personas, pues probablemente ellos conocían el nombre y apellido de todo el mundo y estaban tal. Cuando son 600, por mucho que tengan la buena voluntad de hacerlo, llega a un punto que es prácticamente imposible. Si al final me cuesta conocer los nombres de todos mis 15 primos, ¿sabes? O sea, ¿no? Entonces, entre comillas. Entonces, lo que quiere decir es inevitable que el momento de crecer, normalmente a partir de unos 30, 40, 50 empleados, ahí es donde empieza a correr el riesgo la cultura de no depender tanto de ese equipo fundador, ¿no? Y esa cultura que se creó de forma, como dice Tony, ¿no? O by default o by design, ¿no? El by default es al principio, el by design es cuando de repente se te escapa y dices, ostras, o estás abriendo una oficina a 1000 kilómetros y no vas a ir a verles cada día y al final pues ellos tendrán su taraná, ¿no? Entonces, o la coges por los cuernos y la defines o se te va a escapar. Entonces, no es un tema de recursos, porque al final no requiere tantos recursos. El recurso más preciado para crear cultura es el tiempo. Tony en Zappos creó todo esto sin recursos. Lo creó a través de un mail y un Excel. Punto pelota. Evidentemente enviando varios mails, varios Excels, por favor respondedme, mucho tiempo analizando, poniendo en el Excel lo que la gente respondía, enviando otro mail. Oye, he visto esto, he analizado, este es el resultado, ¿qué os parece? Feedback. Y fue un proceso de un año. Entonces, muchas veces no es un tema de dinero per se. Sí, obviamente si miras el tiempo que le inviertes, el tiempo es dinero, ¿eh? Pero no es un tema de recursos, es un tema de voluntad del CEO y de claridad en este sentido. Y o sea, el tema de definición de cultura, definición de valores y todo eso que estamos hablando hoy aquí, ¿es algo que involucra únicamente a las empresas privadas o también a las públicas? Y lo digo porque la vez que te escuché hablar, que estabas haciendo esas dinámicas, dijiste que una de las cosas que te sorprendió cuando fundasteis Delivery and Happiness fue que vosotros hicisteis un buyer persona, ¿no? ¿Cuál es el target al que vamos a ir? Y os disteis, o sea, y definisteis pues, que seguramente serían empresas privadas, serían, pues supongo, empresas de este tamaño, etcétera, etcétera. Y dijiste que os sorprendió que hay algunas instituciones públicas, bastantes más de las que esperabais, que se preocupan mucho por esto. No sé si nos podrías poner algún ejemplo para entender también cómo se encaja todo esto de la cultura en un organismo público donde la visión que tenemos siempre desde fuera es que todo esto siempre cuesta mucho más que una empresa privada. Cuesta mucho más porque hay muchos elementos, como por ejemplo el tema de que en una entidad pública muchas veces los que trabajan ahí son funcionarios y ninguna crítica a ellos en absoluto, ¿eh? Lo que quiero decir es que sí que cambia un poco la relación con el trabajo. Y cuando tú estás en un entorno de trabajo donde tienes total seguridad de que hagas lo que hagas, entre comillas, tienes la seguridad del puesto, lógicamente si de repente te exigen otras cosas o te piden otras cosas, no te exigen, te piden otras cosas, otra forma de trabajar, porque hemos definido la cultura, si no lo hago me da igual porque no va a pasar nada. Entonces, todo el proceso de convencer a la gente, de hacerle ver los beneficios, de hacerle ver que gracias a eso ellos mismos van a estar más a gusto, bla, 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 pues es mucho más lento, mucho más difícil, tienes mucha más resistencia. Si tienes alguna persona, como decíamos antes, que no se alinea y que en una empresa privada pues le acompañarías a encontrar otro sitio, pues aquí no puedes. Entonces, o sea, tiene esas complejidades, eso de entrada. Si es posible y necesario, por supuesto, cualquier grupo de personas, aunque sea un grupo de fútbol de unos amigos, tiene una cultura. Existe una serie de valores. Algunos amigos jugarán a fútbol con un pack de birras porque su valor seguramente será la diversión y quedar con los amigos, y otros probablemente sean de los que quedan cada semana a entrenar porque es más de competición el valor, ¿no? Entonces, todo grupo de personas tiene. Nosotros, por ejemplo, pero hemos trabajado con ayuntamientos locales, hemos trabajado con gobiernos. A mí un caso que me gusta mucho es cuando nos vino a buscar el gobierno de Dubái y hicimos un proyecto para crear el Ministerio de Felicidad, el Ministerio de Tolerancia y el Ministerio de Juventud. Entonces querían trabajar para que sus ciudadanos fueran más felices. Evidentemente lo primero que dijimos es, lo primero que tienes que trabajar es que tus empleados, tus trabajadores públicos sean y crean en lo que estás predicando.
Entonces hicimos un proyecto con toda la cúpula directiva y con todo el ministerio, o sea, el central, que son 280 personas que luego dan de servicio a los diferentes ministerios, o sea, el Prime Minister Office, que se llama, de 4 años el proceso. Y a partir de ahí, después de esos 4 años, crearon los ministerios. Aunque ellos querían crear desde el principio, porque ya sabes que ellos son muy públicos y les gusta tener muchos títulos y ser los primeros en hacer muchas cosas, ¿no? Y se puede perfectamente. Lo bueno y malo, tiene una cosa mala, que ellos, lógicamente, al ser un gobierno donde bueno, todo está con un shake y que no es dictatorial, pero en el fondo sí que al final no hay un tema de elecciones, ¿no? En ese sentido, pues lo hace más fácil a la hora de crear cambios. Lo que decíamos aquí, la complejidad en un gobierno más europeo o español, ¿no? Lo hace más fácil crear cambios, porque aquí también otra complejidad es que cada 4 años cambia el gobierno y de repente, pues mira, que el proyecto tan guay, pues ahora no vamos a hacer este proyecto, ¿no? Entonces también te cuesta tener continuidad. Vale. Allí no, allí lógicamente hasta que no, y es más, cuando cambie seguramente será el hijo del actual, ¿no? Entonces, claro, o sea, ahí seguramente el poner en marcha los cambios es mucho más sencillo, pero pasa, porque es como una empresa privada casi. Pero pasa un poco lo que tú estabas diciendo antes, que claro, el de arriba puede proponer los cambios, puede decir esta es la línea, pero después si los de abajo no se lo creen, realmente vamos a poder llegar a donde tú quieres llegar. Complicado. Tenemos la suerte de que en el caso de Dubái es el jeque y presidente de Dubái es muy admirado. Además él es poeta, o sea, es un tío muy es un tío muy intelectual. No sabía. Sí, él es poeta, escritor, o sea, es un tío que se lo cree mucho. De hecho, fue nuestro primer trabajo, para saber si se lo creía, porque no hubiésemos entrado a trabajar con él si lo único que quería era la etiqueta de ser el país más feliz del mundo. No, o sea, no nos interesaba una parte de marketing, ¿sabes? Pero había profundidad. Y la gente lo admira mucho, lo que ha conseguido en los últimos 50 años, donde si miras a Dubái no era nada, ¿sabes? Y lo ha conseguido a pulso, la gente lo admira una barbaridad. Entonces es fácil en ese sentido, pero sí, podría haber costado mucho por lo que comentas, porque al final es algo difícil, incluso en empresas semipúblicas. Es decir, nosotros hemos trabajado con empresas de aquí que tienen una parte privada, pero con intervención del gobierno, donde bueno, nos decían, es que queremos crear cambios, pero tiene que ser cambios de 6 meses, 1 año, porque si son proyectos más largos, es que el presidente no te los va a aceptar porque dentro de 4 años probablemente cambie, entonces no puede darle continuidad, entonces nunca va a aprobar ese presupuesto, ¿no? Entonces, por eso es más difícil, es más complejo. ¿Deberían? Sí. ¿Pueden? Sí. Más lento. Y volviendo a la empresa privada, y así también para cerrar todo este círculo y acabar con el podcast de hoy, ¿qué consejos le darías a cualquier persona que nos esté escuchando para empezar a definir y tal vez no, pues incluir elementos de cambio en su cultura? Por ejemplo, si ahora mismo el CEO de Factorial nos viniera y nos dijera, ostras, quiero darle una vuelta a la cultura de Factorial, ¿por dónde deberíamos empezar? Pues mira, sinceramente yo empezaría sin duda por el comité de dirección. Y primero empezaría por qué entendemos por cultura. Es algo muy sencillo, pero ¿qué entendemos por cultura? Para ti, cultura, ¿qué es? Y cómo trabaja para el negocio. O en el comité de dirección hablamos todos el mismo lenguaje, o esto no va a funcionar, porque vamos a empezar a definir cosas que arriba no sé. Una pequeña grieta en el comité de dirección es el gran cañón allá abajo, ¿vale? Entonces es importante que entendamos todo muy bien. Una vez tenemos esto, el siguiente paso sería definir qué valores de negocio y qué valores ideales quiere el comité de dirección. El siguiente paso sería empezar a involucrar a la gente. Tenemos que ver, porque al final la dirección tiene que marcar una guía, para eso está en dirección, ¿no? Tenemos que ver si lo quieren hacer con sus valores personales o lo que decíamos antes, involucrando seguro, pero o desde los valores personales de la gente o simplemente trabajando los valores de negocio, ¿sí? Okay. Pero involucrando seguro. Entonces, una vez tenemos esa directriz, haríamos muestras de gente. En el caso de Factorial, por ejemplo, si somos unas 600 personas, probablemente, si se pudiera, yo involucraría a todo el mundo. Tampoco es eficiente, involucrar a todo el mundo. Yo involucraría una masa crítica entre el 25 y el 40% de la gente. Porque más del 40% de la gente no te va a crear un cambio sustancial en el resultado. Y en cambio en coste sí. En coste muchísimo. Aunque se ha hecho internamente, pero es un tema de tiempo también, ¿no? Entonces, yo, comité de dirección, alineación conceptual, comité de dirección, definición conceptual, muestra, trabajo con la gente para poder definir esa cultura ideal, y ahí habría varias iteraciones hasta que tuviéramos esos valores. Y después de eso, fundamental, muy importante, definir los comportamientos. Antes no hemos hablado de comportamientos y para cerrar me gustaría dejarlo muy claro. Si los valores no tienen comportamientos medibles, observables, bla, 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 como los objetivos SMART, no sirven de nada, porque entonces son subjetivos. Y si son subjetivos, tú dirás que los has vivido, yo diré que no. Y podemos discutir días,
Si son objetivos, si se pueden medir, entonces podremos ponerle puntos sobre la I, ¿sabes? Entonces eso es muy importante, los comportamientos. Y esos comportamientos es lo que sí que tiene que bajarse. No se vive igual un valor en el call center que en el departamento comercial, que en el departamento de IT, o que, ¿no? Entonces, o que la persona de limpieza. Lo vive de forma diferente porque su día a día es diferente. Entonces, todos estos pequeños elementos hacen que sea algo complejo. Se puede hacer de forma sencilla si se hace bien, para que la implementación sea sencilla, pero la definición tiene su punto de complejidad. Entonces empezaría siempre por comité de dirección. Y después, una vez ya lo tenemos definido, ¿cómo traducimos todo esto a palabras? Porque claro, la cultura es algo bastante abstracto en sí mismo ya por definición. ¿Cómo después transmito todo este conocimiento que hemos ido adquiriendo y que hemos ido definiendo entre pues, las personas que hayan sido? ¿Cómo lo transmito al resto de la organización? Por ejemplo, el caso de Zappos es muy conocido, sí. Y para cualquier persona que se lea el libro lo verá, que es crear un cultural book. Y ellos además creaban un cultural book cada año, que es algo que bueno, yo no conozco ningún otro ejemplo de otra empresa que cree un cultural book cada año y le dé este seguimiento a esta iniciativa. Entonces, ¿qué recomendarías tú a una organización? ¿Creamos un cultural book? ¿Creamos en plan folleto? ¿Lo transmitimos a través de contexto? Dando contexto de cómo son estos comportamientos respecto a los valores, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, para mí, más que el cultural book, que para mí es la parte más de internal branding, que está muy bien, pero no es necesario en muchas organizaciones. Y además es una de esas iniciativas que puede aplicar para ti o no, y cuesta un huevo de tiempo y dinero para hacerlo. Lo que sí que es importante es que haya unos buenos canales de comunicación para constantemente hacer que la cultura esté viva, ¿no? Entonces, sea obviamente una parte más visual, una parte más física. Luego, una parte más en el canal de comunicación sacar de iniciativas, campañas de valores. Es decir, oye, tenemos 5 valores. Pues 5 valores, durante 10 meses, dejamos 2 meses libres al año, Navidad y verano, y durante los otros 10 meses hacemos cada 2 meses una campaña de un valor. Y en esa campaña hacemos diferentes iniciativas. Hacemos una actividad afuera, un team building, o en el comedor ponemos una comida, si lo que sea, si me da igual. Vamos creando y en función del negocio pues se va adaptando, ¿no? Campañas por valores. El tema de los embajadores de cultura. Los embajadores de cultura son fundamentales para que vayan ellos localmente o en los diferentes equipos haciendo cosas que vayan en línea a estos valores y capturando información de valores. Integramos esos valores en las evaluaciones de desempeño, en las evaluaciones de clima. Y vamos midiendo tanto en el desempeño más hard como en el clima más soft, cómo se van viviendo y probablemente capturando potenciales ideas de mejora que esa cultura pueda tener. Entonces, haciendo todas esas pequeñas... O sea, al final, como decía el CEO de Airbnb, culture is 1000 things, 1000 times. Qué bueno. ¿No? Entonces, eso es cultura. No es un culture book. Son muchas pequeñas cosas, muchas pequeñas veces, ¿no? Y eso es cultura. Entonces... El problema es que siempre buscamos una solución, ¿no? ¿Qué puede? Sí, algo que nos simplifique, ¿no? Todo el trabajo. Y son muchas pequeñas cosas, porque es que eso es cultura. Y sobre todo entiendo que es por lo que estás diciendo y lo que saco yo de aquí, si esto fuera una reunión, ¿no? Donde yo soy el cliente y tú me estás viniendo a ayudarme con el tema de la cultura, es que le has de dar mucho seguimiento, que no es algo que defines una única vez, haces el cultural book, haces lo que sea, lo envías y a todo el mundo se lo ha de leer, sino que vamos a hacer pequeñas campañas de employee engagement para que continuamente recordar, dar, pues que la gente entienda pues esto, cuáles son los valores, cómo nos comportamos respecto a estos valores. Incluso yo una de las campañas que he visto que me gustó mucho era una campaña que venía de reconocimiento a través de valores, que era a través de los valores que tenía la empresa, tenías que durante un mes era totalmente anónimo, un formulario donde pues dejabas un reconocimiento a una persona en concreto y explicabas un poco el contexto, ¿no? O sea, pues esta persona me ha gustado porque, por ejemplo, nuestro valor es la colaboración y en este caso es de un departamento totalmente externo al nuestro que nos ha venido a ayudar por esto y esto nos ha ayudado a nosotros en este objetivo. Entonces ves cuáles son los comportamientos que aceptamos dentro de la empresa y vas remarcando todo el rato, ¿no? Este refuerzo positivo de cara a los valores. Absolutamente, y el reconocimiento por valores al final es otra de las pequeñas cosas que se puede hacer, ¿no? Y entonces incluso en un cliente lo que hicimos es crear una moneda local con el nombre de la empresa, pero rollo Zolar, ¿sabes? Como Zappos, una moneda local, y entonces había un juego dentro de la intranet donde cada mes te llegaba un punto en plan de reconocimiento por valores. Entonces tú ponías la persona, ponías el reconocimiento que había hecho esa persona, qué valor estaba representando esa historia y cuántos puntos o cuántos Zolares le querías dar, ¿no? Entonces, y entonces luego había un ranking, había un dashboard brutal que era la persona más reconocida, la persona que más reconocía, el valor más reconocido
en la empresa, el valor cada persona tenía su propio perfil, qué valor me reconocen más, qué valor me reconocen menos, y eso también te ayuda como a los managers decir, ostras, vives muy bien estos dos valores, pero como si no existiera, tío, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, y todo a través del reconocimiento. O sea, hay millones de cosas, y por eso las herramientas y los embajadores y empoderando a la gente es importante, porque si todo ese seguimiento que comentabas al principio lo tiene que hacer la persona responsable de recursos humanos, la va a palmar. O sea, no puede, porque tiene otras muchas cosas que hacer dentro de recursos humanos, tiene toda la parte de políticas de distribución, talento, bla, bla, bla. Entonces, es importante tener o un director de cultura debajo, o en paralelo, o encima, da igual, de la persona de recursos humanos, y esa persona tener un equipo o tener una serie de herramientas para poder tener eso, ¿no? Entonces, darle el peso a la cultura que tiene, ¿no? Y ahora sí se me ocurría rápido, una vez leí en un libro de un autor reconocido que había fundado alguna empresa, me encantaría decirlo pero no me acuerdo, que te decía que una cultura llega a su momento máximo de estrés a partir de las 150 personas. Este es Dave Logan, vale. Tribal Leadership. Vale. Sí, gracias. Pues a partir de las 150 personas la cultura llega a su máximo punto de estrés y a partir de allí se empiezan a crear lo que se llaman subculturas. Es normal. Necesitamos, si somos por ejemplo una empresa como Factorial de 600 empleados ahora mismo, que además tiene previsión de seguir creciendo, también definir cuáles son las subculturas, pues ya sea por departamentos, por centros de trabajo o lo que sea. No, que sepáis que ya las tenéis las subculturas. Ya existen. Ya existen. O sea, ya existen. Aunque no las tengas definidas by o controladas. default o by design, ya existen. Porque es normal. Fíjate, si miras un poco los colegios así grandes, fíjate más o menos cuánta gente había máximo por curso. Por ahí están los números, ¿no? O sea, porque al final es un tema normal de cuánto puede un líder controlar, cuánto puede un líder implementar o impactar o inspirar, ¿no? Entonces, esto al final, por eso también hay X mandos intermedios, o sea, y tú puedes liderar direct reports X máximo, unos entre 7 y 15, no muchos más. Si tienes mucho más de 15 de direct reports, que cada uno de ellos tienen 10, fíjate que ya tienes 3 niveles. A partir de ahí pierdes, ¿no? Y hacia abajo, ¿no? Entonces tú puedes controlar N-2 más o menos. Entonces al final se deberían trabajar esos elementos para crear esas culturas que no tienen por qué ser fundamentalmente muy diferentes a la matriz, pero sí que tienen que representar y respetar esas diferencias. Y depende del crecimiento, pues por departamentos. En una empresa, por ejemplo, el main bulk de toda la gente estaba en IT, porque era una empresa de desarrollo, ¿no? Era una app. Bueno, pues de las 500 personas, 400 estaban en IT. Bueno, pues vamos a ver, pues dividimos iOS y Android, ¿no? Entonces ya teníamos 200 y 200. Entonces, o sea, y al final, no es por crear silos, ni mucho menos, porque luego hay la matriz para poder crear sinergias y crear un chambrado y tal. Pero sí que particularidades diferentes, sobre todo porque también es un sentimiento de pertenencia. Si yo pertenezco a... Sí, yo pertenezco a Barcelona, sí, somos 4 millones, pero probablemente pertenecemos a nuestro barrio. Y no es por diferenciar barrios, pero bueno, porque al final te sientes más de X, ¿no? Entonces te ayuda a sentirte más perteneciente, porque cuanto más grande eres, más número te sientes. Entonces, si te sientes parte de un grupo pequeño, ya no soy un número, yo soy Carlos Piera. Es bueno esto. Es que me ha recordado que estaba leyendo el otro día un libro que explicaba, del director de recursos humanos de Google, que no fue en Google, sino fue en otra organización lo que hicieron para que esto no sucediera, que las subculturas pues impactaran al mínimo después en el negocio. Antes están divididos por departamentos, que si ventas, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pues todos están en la misma planta. ¿Qué pasa? Que aún así, naturalmente, tú te relacionabas con la gente de tu departamento. Lo que hicieron es, reventaron todas las paredes, lo hicieron, ya montaron las oficinas de una manera que la persona de ventas, para llegar a su puesto, tuviera que pasarse por delante de todos sus compañeros. Que los otros compañeros del equipo de IT, para ir a comer, tuviera que pasar por delante de todos los departamentos. Y de esta manera ya te obliga a que en el día a día, en la oficina, chocas con alguien y dices, ostras, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿No? El trabajo, ¿qué estáis haciendo en vuestro departamento? ¿Cuáles son las prioridades? Y así también nos podamos nutrir, ya no solo a nivel de cultura, sino a nivel de negocio, cuáles son las prioridades y todo. Esto se mide, de hecho se llama el ROC, Return on Collisions. O sea, igual que se mide el ROI, Return on Impact, on Inversion on Impact, es Return on Collisions. Y es cómo estructuras tu negocio. Esto también Tony invertía en negocios, en restaurantes, y cerraba puertas de restaurantes y hacía que la puerta principal fuese la más lejana para obligarte a pasar por delante de la cocina, tal, no sé qué, cuántos. Entonces, cómo tu negocio está estructurado para generar el mayor número de colisiones. Zappos, por ejemplo, tenía, o sea, una empresa, claro, 5.000 empleados, tenía muchas puertas de entrada y salida, pues porque el parking estaba por ahí, cerró todas las puertas, cerró todas y solo dejó la entrada principal abierta.
todas las error. La gente al principio dice, pero tío, o sea, es más incómodo, yo antes tardaba ir al parque en 3 minutos y ahora he dado 15, porque tengo que parar toda la vuelta, ¿no? Dice, ya, pero yo priorizo collisions, los choques, versus la convenience, ¿no? Qué bueno. Porque así obligaba a pasar por la recepcionista, porque si no la recepcionista, hola, buenos días, tal, entonces te generaba esas colisiones. Y estas relaciones que son necesarias dentro de una organización. Volvemos al elemento que te hablaba antes de conectividad. Eso promociona y promueve la conectividad. La cola del comedor de Google dura exactamente 4 minutos. Porque está demostrado que 4 minutos es el suficiente como para que al final acabes hablando con el del lado porque es un poco larga y no lo suficientemente larga como para que te aburras y te cabrees. Entonces, dura exactamente 4 minutos. Qué bueno, y además es que Google además prioriza mucho el tema de la comida. Sabemos que todos la comida en los campus de Google es gratuita, y no sabía que ya habían calculado incluso lo que duraba la cola y cuál era el óptimo para que la gente se relacionara en ella. Correcto. Me parece muy potente para acabar el podcast de hoy, eso que acabas de decir, ¿no? ¿Qué preferimos, conveniencia? Preferimos colisión, ¿no? Entonces, a partir de ahí también, entendiendo cuál es nuestro negocio, entendiendo cuáles son nuestros valores, tal vez hay organizaciones que dicen, yo prefiero la conveniencia, ¿no? La facilidad, funcionalidad, pero hay otros que dirán, o sea, es que yo necesito que mis empleados se relacionen muchísimo entre ellos. Así que bueno, lo dejamos ahí, que cualquier organización lo adapte, ¿no? a su propia cultura y a su propio negocio, y muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado. Gracias por tenerme. Vale, que vaya muy bien. Un abrazo.